Mi hijo estaba en su lecho de muerte mientras mi esposa y yo nos preparábamos para separarnos, y mi suegra, una adicta, seguía ocultando su pasado violento. Mi hijo estaba en su lecho de muerte y nos estábamos despidiendo mientras mi suegra narcisista jugaba con su iPad, lo que me llevó a perder la calma. Me dijeron que lo publicara aquí, ya que este es un subforo más adecuado para mi historia. Necesitaba contar lo que me pasó, obtener una opinión imparcial, desahogarme y sacármelo del pecho. Estoy usando una cuenta alternativa, así que prefiero seguir siendo anónimo. Advertencia: esto es largo, ya que soy una persona muy detallista. Esto es solo un problema dentro de un año muy difícil, ya que hay mucho más. Para empezar, mi hijo está muerto. Mi pequeño tenía 13 meses, un pilar de salud. Lo adorábamos y lo cuidábamos con todo lo que teníamos. Estaba perfecto el martes y murió el miércoles, 7 días después. Esta es toda otra historia por sí sola, y todavía me duele pensar en ello. Es una pesadilla recurrente de la que no me puedo despertar. Me llevaba lo suficientemente bien con mis suegros, pero mi suegra siempre ha sido alguien difícil de tratar. Actúa de manera inmadura y errática, como si el mundo girara a su alrededor y todo lo demás fuera secundario. Mi esposa me contó que su mamá solía ser alcohólica, y sinceramente, muchas cosas empezaron a tener sentido después de eso. A medida que ganaba más confianza en mi relación con mi esposa, le dije en algún momento: creo que tu mamá podría tener daño cerebral por alcohol. No lo dije para ofender, lo dije porque de verdad lo creía. La forma en que se comportaba, la falta de filtro, el egoísmo extremo, todo apuntaba a que algo no estaba bien con ella. Aquí es donde necesito ayuda. Mi hijo necesitaba una cirugía de emergencia. Por razones inexplicables, su cerebro estaba hinchándose peligrosamente. No sabían por qué. No había signos previos, nada que indicara que esto pudiera pasar. Todo fue de golpe. Para evitar que la presión lo matara, tuvieron que quitarle parte del cráneo y darle una oportunidad. Lo más aterrador de todo fue la rapidez con la que todo ocurrió. Un día estaba jugando y riendo, al siguiente, luchando por su vida. Llamé a mis padres y en menos de una hora estaban allí. Ellos sabían lo que esto significaba. Mis suegros, que vivían aún más cerca, tardaron más, mucho más. Y cuando finalmente aparecieron, casi parecía que lo hacían por obligación. Estuvieron ahí un rato y luego se fueron. Así de simple. Mientras tanto, mis padres no se movieron de la sala de espera. Se quedaron ahí, sin cambiarse de ropa, sin traer nada consigo, durmiendo en los incómodos sofás del hospital porque no querían dejarnos solos. Querían estar ahí para nosotros y para su nieto. Pero mis suegros, no. Ellos se fueron a casa, a dormir en sus propias camas, a seguir con sus vidas como si nada. Mi hijo superó esa primera cirugía, y por un momento pensamos que podría haber esperanza. Pero no fue así. Falleció un día después del Día de la Madre. No puedo explicar lo que se siente perder un hijo. No hay palabras. No hay forma de describir ese vacío, ese dolor insoportable. Mis padres nunca se alejaron de nuestro lado. Se quedaron con nosotros en todo momento. Nos abrazaban cuando nos derrumbábamos. Trataban de hacer lo poco que podían para aliviar nuestra angustia. Mis suegros, por otro lado, no aparecieron hasta que fue el momento de decir adiós. Ni siquiera intentaron fingir que les importaba. Cuando finalmente llegaron, mi suegra apareció con pantalones cortos de pijama y una camiseta tan pequeña que ni siquiera cubría su cuerpo. No sé si no tenía la decencia de vestirse apropiadamente o simplemente no le importaba. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando se puso a hacer preguntas absurdas a la enfermera, como si estuviera en un episodio de una serie criminal. ¿Alguna vez han tratado homicidios aquí?, preguntó como si fuera lo más normal del mundo, mientras mi esposa y yo estábamos despidiéndonos de nuestro hijo. Luego, mientras mi esposa sostenía a nuestro pequeño por última vez bajo las estrellas, porque estar afuera era su lugar favorito en el mundo, mi suegra nos pidió que nos apuráramos. No me lo podía creer. No en ese momento. No mientras mi hijo estaba muriendo en los brazos de su madre. Le dije con la voz más calmada que pude reunir: lárgate. No quería verla más. No quería su energía en ese momento. Ella, por supuesto, interpretó mis palabras como le dio la gana y simplemente entró al hospital. Y luego, cuando finalmente desconectaron las máquinas, cuando lo vi tomar su último aliento, cuando el color de su piel comenzó a cambiar mientras nos despedíamos, ¿qué hizo ella? Decidió que era el momento perfecto para ponerse a limpiar la habitación del hospital, como si estuviera haciendo un favor. Y lo peor es que en su limpieza empezó a tirar nuestros documentos importantes. Documentos del trabajador social para el apoyo del duelo, información de contacto de terapeutas, todo. Si no fuera porque mi mamá la vio a tiempo y la detuvo, lo habría tirado todo a la basura. Le grité que parara, pero ni siquiera parecía registrar lo que estaba haciendo, como si la única persona que importara en ese momento fuera ella. Mientras tanto, mi suegro y mi cuñada simplemente estaban ahí, sentados en una esquina, con caras de fastidio, como si estuvieran aburridos, como si todo esto fuera una inconveniencia para ellos. Cuando mi esposa finalmente pudo levantarse del suelo, llorando, preguntó entre lágrimas: ¿dónde está mi mamá? Necesito un abrazo. Pero su mamá ya se había ido. Desapareció en el segundo en que pudo, y no la vimos ni hablamos con ella durante 2 días. No podíamos soportar el dolor del duelo, pero sabía que tenía que hacer algo, así que decidí aclarar las cosas e invité solo a mi suegro a almorzar. Pensé que tal vez podría razonar con él, que podría entendernos aunque fuera un poco. Llegó y se puso a hacer charla trivial, como si nada hubiera pasado, y cuando se levantó para irse sin siquiera haber comido, le dije: ¿y el almuerzo? Solo respondió que necesitaba irse a casa. Le dije que esperara.
que teníamos que hablar de algunas cosas. Le explicamos lo heridos que estábamos por el comportamiento de mi suegra, que no podíamos creer lo que había hecho, y él solo se encogió de hombros. Dijo que ella simplemente no lo llevaba bien, como si eso justificara todo. Le dijimos que haríamos lo posible por entender, pero que mientras ordenábamos nuestros sentimientos, por favor, le pidiera que no nos molestara. También, si ella estaba luchando, tenía la opción de no ir a la visita de condolencia de nuestro hijo. Lo habríamos entendido perfectamente. Ninguno de nosotros estaba en un estado de ánimo para juzgar cómo los demás procesaban el dolor. Pero su respuesta fue otra historia completamente distinta. En lugar de decir simplemente que no podía manejarlo o que prefería no ir, soltó: bueno, supongo que me iré a casa a suicidarme. Me quedé en shock. ¿Cómo se suponía que debíamos responder a eso? No era el momento ni el lugar para ese tipo de comentarios, pero además, ¿cómo diablos pasas de quejarte a lanzar una bomba así? No tengo idea de lo que le dijo a mi suegra después de eso. Lo siguiente que sabemos es que nos llama y con ese tono pasivo-agresivo tan suyo dice: escuché que están molestos conmigo. Que jodidamente mal, antes de que pudiéramos siquiera responder dice: no estaré en la visita. Clic. Cuelga. Sentí que mi sangre hervía. En ese momento ya estaba emocionalmente agotado, pero esto fue la gota que derramó el vaso. Acabábamos de perder a nuestro hijo, y ahora teníamos que lidiar con esta mierda. Sentí que había fallado como padre. No iba a fallar también como esposo. Agarré el teléfono y la llamé de inmediato. No estaba en el ánimo de ser amable. Le dije exactamente lo que pensaba, que su comportamiento era inaceptable, que mi esposa estaba sufriendo, y que lo último que necesitaba era esta mierda. Su respuesta fue predecible y completamente frustrante. No voy a hablar contigo si vas a usar ese lenguaje. Me hervía la sangre. Que te jodan, le solté. No tienes derecho a maldecir a mi esposa, que está de luto, y luego ponerte en un pedestal moral como si fueras mejor que nosotros. Cuelga otra vez. Pero no terminó ahí. Inmediatamente llamó a mi esposa, que en todo este tiempo no había dicho ni hecho absolutamente nada. ¿Y qué hizo? La llamó perra y colgó. Así, sin más. Entonces comenzó, llamadas cada 2 segundos. Luego los mensajes. Después empezó a amenazar, rogando que no llamáramos a la policía. Al final, mi suegro le quitó el teléfono y todo se detuvo. Pero el daño ya estaba hecho. Ningún miembro de la familia de mi esposa nos apoyó. No asistieron a la visita, ni a ninguno de los eventos previos. Nada. Mi suegro apareció tarde en la visita de mi esposa, y para ser completamente honesto, apenas lo conozco. No son una familia cercana, nunca lo fueron. Cuando finalmente tuve la oportunidad de hablar con una de las tías de mi esposa, le pregunté cuál era su perspectiva sobre mi suegra. Lo que me contó me dejó atónito. Resulta que tuvieron una pelea hace más de 20 años. ¿La razón? Algo tan ridículo como una fiesta de pijamas cancelada porque su hija no quería ir. Y la respuesta de mi suegra fue decirle: espero que mueras. Así, sin más. ¿El resultado? La familia de mi esposa desapareció del mapa durante 3 años. Nadie sabía dónde estaban. Ni siquiera su familia extendida. Después hablamos con la abuela de mi esposa. Nos contó algo aún peor. Mi suegra había sido diagnosticada con trastorno bipolar hace años. Y no solo eso, sino que tenía un historial de comportamiento violento. En una ocasión llegó al punto de golpear a la abuela con la puerta de un auto, repetidamente. Todo empezaba a encajar. La abuela nos dijo que habían perdido contacto con mi esposa y sus padres durante esos 3 años. Ahora entendía por qué. Nos confesó que siempre había tenido miedo de que mi suegra fuera violenta con mi esposa. Y ahí fue cuando mi esposa rompió en llanto. Entre sollozos, nos contó algo que nunca había dicho antes. Su madre la había golpeado repetidamente cuando estaba borracha. Todo el rompecabezas estaba finalmente armado. Mi suegra no solo estaba mentalmente enferma, sino que mi suegro lo sabía y lo había ocultado. Sabía lo inestable que era. Y aún así, la llevó al hospital, la puso en medio de una situación en la que podría estallar. No manejó nada bien la situación, y en lugar de ser honesto con todos, nos mantuvo en la oscuridad. Después de todo esto, mi esposa le pidió, de la manera más respetuosa posible, que tomaran un tiempo sin comunicarse. Fue bajo el consejo de su terapeuta, porque en este momento necesitaba sanar. Su familia estaba causando más daño del que estaba dispuesta a soportar. Pasaron unos meses de silencio total, hasta que finalmente escuchamos de él nuevamente. Y cuando digo escuchar de él, me refiero a un correo electrónico frío y calculado. Lo copié y pegué tal cual. Espero que estén bien. Siempre los tengo en mis pensamientos. Estoy escribiendo este correo porque realmente necesitamos su ayuda con mamá. Ella ha estado en la sala psiquiátrica del hospital 2 veces, una vez por 6 días y luego por más de 2 semanas. El origen de este problema fue su reacción a la muerte de su nieto, y cómo se trató su reacción. Como dice su terapeuta, cada persona reacciona a la muerte de manera diferente y no todos los duelos son iguales. Creo que sería más saludable si ustedes dos pudieran superar esto y comenzar un proceso de sanación. Actualmente, mamá está volviendo a su estado muy depresivo, provocado por 2 cosas: la ausencia de su nieto y la ausencia de su hija mayor. Ella dijo esto a su terapeuta en su última sesión. Estoy seguro de que mamá los extraña y piensa en ustedes a menudo, pero está nerviosa de acercarse porque puede que no estén listos para esto. El terapeuta de mamá está muy preocupado por el estado mental de mamá, así que creo que una llamada telefónica o una visita, solo ustedes, sería una buena opción para ver si pueden reconectarse a algún nivel, incluso si se encuentran en una cafetería o en la oficina del terapeuta de mamá.
lo que ambos estén cómodos haciendo. Puede que funcione o no, pero veo esto como una opción viable a lo que está pasando ahora. Reflexionen sobre esto y por favor háganme saber si es posible que nos reunamos. Realmente nos gustaría que fuera posible. Con amor, papá. Lo leí varias veces y cada vez me hervía más la sangre. No solo ni una sola vez mostró preocupación real por la salud mental de mi esposa, sino que ni siquiera intentó restablecer la comunicación antes de hacer una petición. Su único interés era su esposa, no su hija. Mi esposa le respondió con la verdad, le contó todo lo que habíamos aprendido, le dejó claro cómo había fallado como padre, incluso le ofreció reunirse con el terapeuta de su madre si eso ayudaba. Su respuesta fue un golpe bajo. Lamento haberte decepcionado, que tengas una buena vida. En ese momento, todo quedó claro. Mi esposa tomó la decisión de que había terminado con sus padres, y yo, como su esposo, la apoyé, porque en este punto, todo lo que hacían era seguir echando sal en una herida que aún no había sanado. Edición. Se eliminaron algunos detalles personales del correo de mi suegro. Gracias por todo el apoyo de todos. Me han hecho llorar, pero de una buena manera. Mi hermana es 4 años mayor que yo. No éramos extremadamente cercanos, pero crecimos juntos, ya que mis padres solo nos tuvieron a nosotros dos. Siempre tuvo una personalidad dominante, y cuando éramos niños, me daba órdenes como si fuera su trabajo. Al principio lo veía como algo normal, simplemente una dinámica entre hermanos. Pero alrededor de los 12 años empecé a darme cuenta de que no era solo cuestión de ser la mayor o de ejercer cierta autoridad fraternal. Ella simplemente no era una buena persona. A lo largo de los años, mi hermana me hizo muchas cosas jodidas, algunas pequeñas, otras que realmente me marcaron. Pero a pesar de todo, yo siempre estaba ahí para ella. Me metí en la cabeza la idea de que eso es lo que hacen las familias, apoyarse incluso cuando no lo merecen. Así que, aunque ella rara vez movía un dedo por mí, yo seguía ayudándola, incluso cuando hacerlo significaba que me perjudicaba a mí mismo. Pero con el tiempo, el patrón se volvió innegable. Ella jamás me devolvía el favor, y cuando lo hacía, era con condiciones, con mala actitud, o en la mayoría de los casos, con promesas vacías que terminaban en nada. Podría contarles años de historias que prueban lo tóxica que ha sido nuestra relación, pero iré al grano. El momento exacto en el que mi paciencia se agotó. Hace 4 años, mi esposa y yo estábamos en el proceso de comprar nuestra primera casa. Fue un gran paso para nosotros, algo que nos llevó años de esfuerzo y planificación. En medio de la mudanza, mi cuñado, el esposo de mi hermana, se ofreció a ayudarnos. Tenía su propio camión, que usaba para su negocio, y aunque estaba enfermo de los pulmones y no podía levantar muebles ni cajas pesadas, dijo que al menos podíamos usar su vehículo para transportar nuestras cosas. En ese momento me pareció un gesto generoso, pero como siempre, mi hermana tenía que arruinarlo. Apenas 2 días antes de la mudanza, me llama para decirme que había cambiado de opinión. Que no quería que usáramos el camión porque no quería que se desgastara, como si unos kilómetros más fueran a hacerle un daño irreversible. Para ese punto ya estaba acostumbrado a este tipo de mierdas por parte de ella, pero eso no significaba que no me enojara. Estaba estresado y furioso porque otra vez me estaba jugando la misma carta, ofrecer ayuda, y luego retractarse a último momento, sin importarle cómo me afectaba. Sin embargo, respiré hondo y decidí mantener la calma. Ella insistió en que no podían ayudarme porque su esposo estaba demasiado enfermo y su enfermera iba a llegar el mismo día de la mudanza. Para compensarlo, me ofreció pagar un camión de mudanzas si yo me encargaba de reservarlo. Me pareció un trato justo. Hice la reservación y la llamé de vuelta para avisarle. Y aquí es donde la cosa se puso surrealista. Me empezó a gritar. Me dijo que tenía que haber reservado el camión a su nombre para que pudiera deducirlo de los impuestos. Estaba cansado, harto y con demasiadas cosas en la cabeza como para discutir. Así que acepté. Lo reservé a su nombre, tomé su tarjeta y le di las gracias. Pensé que ahí terminaba el asunto, pero no. ¿Y? Dijo de repente. ¿Y qué? Le respondí, sin entender. ¿No vas a pedirme que te ayude a mudarte? Juro que en ese momento mi cerebro hizo cortocircuito. Pasé meses escuchándola decirme que no podía ayudar, insistiendo en que no había forma de que pudiera estar presente ese día, y ahora... ¿Me recriminaba por no pedírselo? Respiré hondo. No, le dije. Y fue como si le hubiera dicho que su existencia entera no valía nada. Se volvió loca. Empezó a gritarme, acusándome de ser un aprovechado, de solo llamarla cuando necesitaba dinero. Fue ahí donde todo se quebró dentro de mí. ¿Sabes qué? Si piensas tan poco de mí, olvídalo. Reservé el camión con mi tarjeta. Colgué y no volví a hablarle en 2 años. Lo que me hizo retomar contacto con ella fue que su esposo se estaba muriendo. Decidí que, por más mierdas que me hubiera hecho, nadie merece estar solo en un momento así. La contacté y le pregunté si necesitaba algo. Me pidió que visitara a su esposo en el hospital, así que lo hice, cada semana, hasta que lo trasladaron más lejos, y las visitas se volvieron llamadas telefónicas. Murió esperando un trasplante de pulmón. El día que mi madre me llamó con la noticia, le dije que iría a la casa de mi hermana de inmediato. Puede que no seas bienvenido allí, me advirtió. No me importa, la familia es la familia. Lo que siguió fue un periodo extraño de tregua. 6 meses después, nació mi hijo. Mi vida se volvió un torbellino entre aprender a ser padre y lidiar con un trabajo estresante.
Aún así, me aseguré de estar ahí para mi hermana en los momentos difíciles. Pero ella apenas hizo el mínimo esfuerzo por estar en la vida de mi hijo. Lo que más me desconcertó fue que, al principio, parecía genuinamente emocionada por su nacimiento. Decía que él era como un rayo de luz en su vida, pero sus acciones no coincidían con sus palabras. Hacía viajes regulares a mi ciudad y, en lugar de visitarnos, se emborrachaba en un bar que estaba literalmente en la esquina de mi casa. Ni siquiera pasaba a saludar. Luego empezaron a surgir los rumores. Primero supe que se había acostado con un tipo, lo cual, lo apoyé. Le dije que hiciera lo que la hiciera feliz. Pero luego me enteré de que el tipo era el jefe de nuestra madre. Y luego me enteré de que estaba teniendo una relación con un narcotraficante. A medida que el tiempo pasaba, todo se volvió más caótico. La relación con mi familia se volvió insoportable. Luego, mi hijo murió. Mi hermana hizo un esfuerzo cuando él estaba en el hospital, pero en cuanto falleció, desapareció. Ignoró completamente la celebración de su vida sin dar explicaciones. Aún así, reuní fuerzas y asistí a la graduación de su hijo. Ella se negó a sentarse con nosotros o incluso a hablarnos. Fue la última vez que intenté. El mes pasado, me mandó un mensaje diciendo que me estaba dando espacio. Su forma de decir que me estaba ignorando. Le dije que me había decepcionado, que había sido despectiva y egoísta. La mandé al carajo y la bloqueé. Esta vez es definitivo. Resulta que ahora está embarazada del narcotraficante y le puso el nombre de su difunto esposo. Intenté contactar a mi sobrino cuando pensé que era seguro, pero como su madre suele revisar sus mensajes, tenía que ser cuidadoso. Le dije que lo quería, que siempre tendría mi apoyo y que mi puerta estaría abierta para él, porque sé que lo necesitará. Mi madre me dijo que la semana pasada, mi sobrino le dijo a mi hermana que se largara. No piensen que es un malcriado. No lo es un chico con valores que ha soportado más de lo que le tocaba y, como todos nosotros, ya tuvo suficiente de ella. Ha pasado bastante tiempo desde mi última publicación y he estado reflexionando mucho sobre lo sucedido. Pensé que valdría la pena compartir una actualización con nueva información y algunos detalles que en su momento omití, ya sea porque no tenía la claridad mental para escribirlos o porque simplemente no me parecía relevante en aquel entonces. Pero ahora, mirando hacia atrás, todo parece formar parte de la misma historia. Desde que publiqué por última vez no hemos recibido ningún tipo de contacto por parte de la familia de mi esposa. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una indirecta a través de algún tercero. La última comunicación que tuvimos con ellos fue ese correo electrónico, y desde entonces, silencio total. Y la verdad, estamos bien con eso. Pasamos la Navidad con la tía de mi esposa, una de las pocas personas de su familia con la que aún tenemos una relación. Fue una reunión tranquila, sin tensión, sin preguntas incómodas. Bueno, casi. En un momento, ella nos preguntó si queríamos saber algo sobre la familia de mi esposa. Creo que lo hizo con la mejor intención, pero no tardamos ni un segundo en responderle que no. Simplemente no nos importa. No queremos saber qué están haciendo, cómo están, si han preguntado por nosotros o no. Esa parte de nuestras vidas está cerrada, y aunque suene duro, así es como debe ser. El duelo es algo con lo que lidiamos todos los días. No hay un solo momento en el que no sintamos el peso de nuestra pérdida. Y lo hacemos sin ningún tipo de apoyo familiar, porque mis padres viven lejos y la familia de mi esposa, bueno, ya sabemos cómo es. El año pasado fue un infierno, literalmente. Siento que toqué fondo de todas las formas posibles. Perdí mi trabajo mientras estaba de licencia por duelo, porque al estar contratado bajo un contrato temporal, no había ninguna ley que me protegiera. No tenía derecho a indemnización, seguro de desempleo apenas cubría lo básico, y para ser completamente honesto, no tenía ni la energía ni la fuerza mental para pelear por algo mejor. Estaba agotado, derrotado. Hubo momentos en los que realmente pensé que no valía la pena seguir adelante. Intenté quitarme la vida 2 veces. No voy a entrar en detalles, pero llegué a un punto en el que sentía que había fallado como padre, y luego fallé de nuevo como esposo y como hombre. El dolor, la culpa, la desesperanza, todo se acumuló hasta que ya no podía soportarlo más. Pero de alguna manera, seguí aquí. Mi esposa, aunque estaba pasando por su propio dolor, me ayudó a ver que necesitaba ayuda. Finalmente, después de mucho negarlo, fui a ver a un psiquiatra. Ahora estoy tomando antidepresivos y, aunque no voy a decir que todo está bien, al menos ya no siento que me estoy ahogando todos los días. También decidí empezar terapia de duelo con un nuevo consejero esta semana. Siento que es algo que debía haber hecho desde el principio, pero mejor tarde que nunca. Además, he comenzado a buscar un nuevo trabajo, lo cual es un gran paso para mí. Hasta hace poco, la sola idea de volver a trabajar me generaba una ansiedad paralizante. Pero ahora, finalmente siento que estoy listo para intentarlo otra vez. Y luego, en medio de todo este caos emocional, pasó algo que, de alguna manera, nos dio un poco de luz. Mi esposa dio a luz recientemente a una niña. Ahora tengo una hija. No puedo describir lo que sentí al verla por primera vez. Fue como si una pequeña parte de mí, la que estaba rota, se reparara un poco. Pero al mismo tiempo, fue un momento agridulce. Volver a ser padre después de todo lo que hemos pasado es complicado. Es hermoso y aterrador al mismo tiempo. Decidimos mantener el embarazo en secreto. Solo unas 10 personas lo supieron, personas en quienes confiábamos completamente. Porque la verdad es que, después de perder a nuestro primer hijo, la idea de anunciar otro embarazo nos llenaba de miedo. Cualquier cosa podía salir mal.
No queríamos enfrentar preguntas, ni felicitaciones, ni la posibilidad de tener que volver a dar malas noticias si algo salía mal otra vez. Y al final, nos dimos cuenta de algo interesante. Las pocas personas a las que les contamos fueron las mismas que, sin importar nada, venían a vernos, a asegurarse de que estábamos bien. Por supuesto, esconder un embarazo no es fácil. No puedes ocultarlo para siempre, sobre todo cuando la gente te ve en persona. Pero hicimos lo mejor que pudimos. Todo esto me lleva a mi hermana. Como habíamos dejado de hablar hace tiempo, naturalmente, ella no tenía idea del embarazo. No sé si en algún momento se preguntó por qué nos alejamos tanto, pero tampoco me importa. El día en que nació mi hija, le conté a mi sobrino sobre ella. Lo quiero demasiado como para hacer que se sienta excluido de algo tan importante en mi vida. Supongo que le contó a su madre porque unas horas después ella estaba furiosa. Honestamente, no tengo idea de por qué. Lo único que se me ocurre es que es una narcisista que no soporta no ser el centro de atención. Su reacción fue exagerada, incluso para ella. No solo me llamó a gritos, sino que también llamó a nuestros padres para regañarlos, como si ellos tuvieran algo que ver con esto. Como si hubiera sido su responsabilidad informarle de algo que sinceramente no le incumbe. Pero eso no fue todo. Su novio, que por cierto es un traficante de drogas, me envió un mensaje atacándome, diciéndome lo terribles que somos mis padres y yo. Mi respuesta fue simple: mi hijo está muerto. Mi hija acaba de nacer. ¿Este es el hombre que quieres ser hoy? Su brillante respuesta fue llamarme retrasado. Le dije que no perdiera su clase y lo bloqueé sin pensarlo 2 veces. Lo más absurdo de todo esto es que mi hermana también tuvo un bebé el año pasado y nunca me lo dijo. Me enteré por otras personas, así que, ¿por qué la doble moral? ¿Por qué ella tiene derecho a guardar secretos, pero yo no? No lo entiendo y honestamente ya ni me importa intentarlo. Durante la primera semana de vida de mi hija, mi hermana se dedicó a llamar a todos los conocidos que aún le dirigen la palabra, exigiéndoles saber si sabían sobre nuestro embarazo. Por supuesto, nadie lo sabía, así que sus intentos de convertir esto en un drama se quedaron sin combustible. No he hablado con ella desde entonces, pero dudo que esto se acabe aquí. Mientras tanto, mi cuñada, con quien tampoco tengo contacto, de repente decidió desbloquearnos de las redes sociales. Solo puedo asumir que lo hizo esperando que viéramos su perfil por accidente y nos sintiéramos obligados a reaccionar de alguna manera. No lo hicimos. En cambio, donamos el regalo que nos envió a la caridad. No queremos nada de ella. Mi esposa no quiere tener ningún recordatorio de su familia cerca, y yo la apoyo completamente en eso. No sé si mi suegra sabe que tengo una hija. Su madre, la abuela de mi esposa, pidió expresamente que no se lo dijeran porque, aparentemente, eso podría afectar su salud mental. Irónico, ¿no? Como si nuestra salud mental nunca hubiera importado. Y así estamos, un poco rotos, pero avanzando. Hola a todos. Ha pasado un tiempo desde la última vez que escribí. La verdad es que he tenido mucho en qué pensar y aún más que contarles. Supongo que lo mejor es empezar por mí. Desde mi última publicación he estado bajo el cuidado de un consejero y un psiquiatra. No voy a mentir, al principio fue difícil. Había días en los que sentía que nada de esto valía la pena, que no había luz al final del túnel. Pero poco a poco, las sesiones empezaron a ayudarme. Parece que finalmente he encontrado una combinación de medicamentos que realmente funciona para mi depresión y ansiedad. Ha sido un proceso largo, pero últimamente me he sentido mucho mejor. Algo que honestamente pensé que nunca volvería a experimentar. Gracias a mi psiquiatra, me aprobaron para recibir pagos por discapacidad, lo cual, aunque no es mucho, me ha dado cierta estabilidad. No es solo el dinero, sino la validación de que lo que estoy pasando es real y merece apoyo. Debido a esto, mi esposa y yo tomamos una decisión importante. Ella volvería a trabajar y yo me encargaría de cuidar a nuestra hija a tiempo completo. Desde septiembre he sido padre a tiempo completo, algo que nunca pensé que haría, pero honestamente ha sido lo mejor para todos. Ha sido un desafío, pero también una bendición. Mi hija ya es más grande de lo que era mi hijo cuando falleció, lo que trae consigo una mezcla de emociones difíciles de procesar. En cuanto a la familia de mi esposa, seguimos sin contacto con mi suegra y con su familia inmediata, lo cual ha sido la mejor decisión para nuestra paz mental. Sin embargo, la tía de mi esposa ha sido una de las pocas personas que nos ha brindado apoyo genuino. Nunca pensé que llegaría a este punto, pero con el tiempo me he vuelto mucho más consciente de la toxicidad en la relación de mi esposa con su familia. Gracias a muchos de ustedes, he logrado abrir los ojos a lo que siempre estuvo ahí, pero no quería ver. No hay otra forma de decirlo. Mi esposa definitivamente tiene trastorno de personalidad narcisista. Aceptarlo ha sido difícil, pero liberador. Me ha ayudado a entender muchas cosas que antes me parecían inexplicables. Luego está mi hermana, otra pieza del rompecabezas que finalmente encaja, aunque de la peor manera posible. He llegado a la conclusión de que ella simplemente no es capaz de amarme de la manera en que debería. Sigue con el narcotraficante y ahora están comprometidos, lo cual honestamente me deja sin palabras. Mi sobrino mayor, que ya tiene casi 16 años, ha encontrado la forma de evadir esa casa todo lo que puede. Consiguió un trabajo de tiempo completo y está en el equipo de baloncesto de su escuela. Básicamente cualquier excusa es buena para no estar en casa, y no lo culpo en absoluto. Pero lo peor de todo es lo que le han estado haciendo a mi sobrina de 13 años. Me parte el alma decir esto, pero la han estado abusando física y verbalmente de manera constante. No son simples gritos o castigos severos. La han pateado, la han abofeteado, han llegado al punto de atarla y amordazarla con cinta adhesiva, como si fuera algún tipo de castigo merecido.
Y todo esto porque, según ellos, se junta demasiado con chicos. La razón detrás de esto es simplemente ridícula. Mi sobrina no tiene malas intenciones ni hace nada malo. Simplemente prefiere la compañía de los chicos porque es más inmadura que las niñas de su edad y no le interesa el chisme o los dramas adolescentes. Prefiere jugar al fútbol y al escondite en lugar de preocuparse por cosas superficiales. Todo esto se salió aún más de control cuando mi sobrina conoció a un chico libanés en un evento de la iglesia. Se llevaron bien, se hicieron amigos, algo completamente normal. Pero mi hermana encontró una foto de ellos juntos en redes sociales y perdió la cabeza. Lo que pasó después fue como ver a una persona completamente diferente. Comenzó un discurso racista diciendo cosas como que los musulmanes solo quieren secuestrar a niñas rubias y llevárselas al Líbano. Fue una locura. Lo más irónico es que se conocieron en una iglesia cristiana, así que toda su lógica se desmorona por completo. Además, nosotros no crecimos en un hogar racista, así que no sé de dónde sacó toda esta mierda. Mi sobrina cree que fue el narcotraficante quien llevó ese odio a su casa, y sinceramente tiene sentido. Lo que hace que todo sea aún más absurdo es que él mismo es birracial, alemán y japonés. Y aún así, está ahí adoctrinando a mi hermana con ideas racistas. El resultado de todo esto fue que le prohibieron a mi sobrina ver a su amigo solo porque tiene la piel más oscura. No porque haya hecho algo malo, no porque sea una mala influencia, sino por puro racismo. Un día, sin embargo, se encontraron en un centro comercial. Mi hermana y el narcotraficante se enteraron y explotaron de furia. El narcotraficante terminó arrestado porque, en medio de su ataque de ira, hizo algo que prefiero no detallar aquí. Lo dejaron en libertad mientras espera juicio, pero en lugar de asumir responsabilidad, le echó la culpa de todo a mi sobrina, y entonces, el abuso en casa se intensificó aún más, hasta que todo llegó al punto más bajo posible. Mi hermana le dijo a mi sobrina que ojalá se matara. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi sobrina habló en la escuela, y los servicios infantiles intervinieron, iniciando una investigación. Cuando mi hermana se enteró de que podría perder a sus hijos, no mostró ni un poco de arrepentimiento. En lugar de eso, amenazó a mi sobrina con desheredarla y dejar de amarla si la investigación seguía adelante. Con los cargos del narcotraficante y la intervención de los servicios infantiles, mi sobrina necesitaba un lugar seguro donde quedarse. Mis padres le ofrecieron refugio, y mi hermana, desesperada y sin opciones, aceptó. Ahora mi sobrina está a salvo con ellos, y es la primera vez en mucho tiempo que la veo sonreír de verdad. Mis padres y yo estamos completamente de acuerdo en que ella no puede regresar a esa casa. No hay forma en el mundo de que la dejemos volver a ese ambiente abusivo. La batalla por su custodia apenas comienza, pero estamos listos para pelear por ella. Poco a poco, mi sobrina ha ido compartiendo más detalles sobre lo que ha vivido, cosas que honestamente me revuelven el estómago. Me contó que el narcotraficante se droga, y cuando está en ese estado, se vuelve paranoico. Se pasea por la casa con un machete en la mano, y a veces simplemente lo deja tirado en el sofá, donde su hermanito pequeño podría encontrarlo en cualquier momento. Es el tipo de cosas que te hacen preguntarte cómo demonios alguien puede vivir así. También tuve que preguntarle algo que ya sabía en mi corazón, pero que necesitaba escuchar de su boca. Le pregunté por qué ella y su hermano mayor no estuvieron en la celebración de la vida de mi hijo. Y su respuesta fue la que temía. Mi hermana no los dejó ir. Me lo imaginaba, pero escucharlo en voz alta me rompió por completo. En el momento en que más necesitaba su amor y su apoyo, mi hermana me los arrebató. No sé qué más decir. Solo puedo prometer que seguiré luchando por mi sobrina y actualizándolos cuando tenga más información. Lo siento por haberlos dejado sin noticias durante tanto tiempo. Sé que muchos me han enviado mensajes preguntando qué pasó, pero sinceramente necesitaba alejarme un poco de todo esto. Contar esta historia, incluso después de tanto tiempo, sigue siendo difícil. Es como si cada palabra escrita volviera a abrir heridas que, aunque cicatrizadas en la superficie, aún duelen por dentro. Y aunque el pasado ya está sellado, revivirlo en palabras hace que se sienta más real otra vez. Pero bueno, voy a intentar retomar desde donde lo dejé, especialmente en lo que respecta a mi sobrina. Afortunadamente, y contra todo pronóstico, ella no tuvo que volver con su madre, ni con el tipo con el que estaba saliendo, el mismo que traficaba drogas como si fuera lo más normal del mundo. Mis padres lograron obtener la custodia legal de mi sobrina, y sinceramente, fue un alivio para todos. Lo sorprendente de todo esto es que mi hermana ni siquiera puso resistencia. No movió un dedo para impedirlo. No sé si fue por conveniencia, por desinterés, o simplemente porque en su mente ya había construido una imagen de su propia hija como alguien que no valía la pena. Lo sé, suena horrible, pero conociéndola, no me sorprendería. Creo que en cierto modo quería mantenerla lejos, como si ella fuera un recordatorio constante de sus propios fracasos. Mi sobrino fue un caso diferente. Para empezar, al menos no vivió el mismo tipo de abuso que sufrió mi sobrina. Eso no significa que haya tenido una infancia feliz, pero dentro de todo, su situación fue menos desastrosa. Cuando cumplió la mayoría de edad, se largó. No lo culpo. No había nada para él en esa casa. No sé exactamente qué ha sido de su vida después de eso, pero espero, de verdad, que haya encontrado algo mejor. La situación con la hija del traficante, mi sobrina más pequeña, fue completamente distinta.
Desde el principio, mis padres intentaron hacer lo correcto y contactaron con los servicios de protección infantil, pero el sistema no funcionó como esperaban. Cada vez que había una visita de los trabajadores sociales, todo estaba suficientemente bien como para que no hubiera intervención. Es frustrante. Sabíamos que no estaba bien, que ese no era un entorno seguro para una niña, pero la burocracia y la falta de pruebas concretas hicieron que no se pudiera hacer nada en su momento. Sé que suena cruel desear que le quiten un bebé a su madre, pero en este caso era completamente justificable. No había manera de que esa niña creciera bien en ese ambiente. Pero entonces pasó algo inesperado. El tipo, el traficante, terminó siendo arrestado. Lo atraparon por posesión e intento de distribución de drogas. No me sorprendió en lo absoluto. Se veía venir. Lo atraparon y con los cargos que tenía encima, sabíamos que no iba a salir en mucho tiempo. Eso cambió completamente el panorama. Y lo mejor de todo fue que sin él en la ecuación, mi hermana se dio cuenta de algo que, sinceramente, ya sospechábamos. Ella no quería hacerse cargo de la niña. Para ella, criar a una hija era más una carga que una responsabilidad. Y como mis padres ya estaban cuidando de su otra hija, les ofreció encargarse también de esta. La reunión con los abogados para que firmara la renuncia a la custodia fue una pesadilla. Si hay algo que mi hermana sabe hacer bien, es armar un escándalo. Y lo hizo. Insultó a todos, incluyendo a mi otra sobrina, que ni siquiera estaba presente. No sé si lo hacía por rabia, por vergüenza o simplemente porque no sabe reaccionar de otra forma, pero fue una escena que nadie quiere volver a vivir. Sin embargo, mis padres aguantaron. Se tragaron todo porque sabían que valía la pena, que al final lo importante era asegurarse de que la niña estuviera en un ambiente seguro. Y así fue. Se firmaron los papeles, se cerró ese capítulo y mi sobrina quedó a salvo. Desde ese día no hemos vuelto a saber nada de mi hermana. No nos interesa. Sabemos que volvió a su casa, pero no tenemos idea de si sigue allí o si se ha ido. Tampoco nos importa. Hay personas que es mejor mantener lejos, y ella es una de ellas. Lo mismo ocurre con mis suegros. Son personas complicadas y, sinceramente, que se hayan mantenido al margen es lo mejor que pudo haber pasado. En cuanto a mi propia vida, seguimos adelante como podemos. Seguimos aprendiendo a vivir con el dolor de haber perdido a un hijo. No, otro hijo no reemplaza al que se fue, ni hace que el dolor desaparezca. Pero al menos nuestra hija nos ha dado algo de consuelo. No sé si tiene sentido decirlo así, pero es la verdad. Nada tiene mucho sentido últimamente, pero intentamos encontrar algo de paz en medio de todo. Esta será mi última actualización. No tenía intención de regresar aquí, pero sentí que debía darle un cierre a esta historia. No quería volver a repasar todos los detalles de mi vida, pero al menos así, todo queda contado hasta el final. Gracias a quienes leyeron, apoyaron y enviaron buenos deseos. De verdad, lo aprecio.